La licenciada Anabela Serventi nos acompaña hoy. Anabela, bienvenida. Tenés mucho trabajo como psicóloga acá con este equipo. Me encanta venir acá a hacer un poco de terapia grupal también. Muy bien, sí. muy bien. Es una especie de terapia grupal. Sí. Claro, y nos evitamos nosotros pagar una consulta que son bastante... Sí, ya me han dicho también, pero bueno, fíjense. No tenemos psicólogos, abogados, Claro. tratamos de ahorrar en profesionales. Está bien, sí, está bien, una buena estrategia. Hay un semblanteo cuando alguien va por primera vez. Hay un semblanteo de decir, este viene por acá. ¿Qué somos? ¿Qué son? Tiburones. No, qué sé yo qué somos, pero ¿no? ya lo conocés, Claro. al equipo lo conocés Sí, ya lo porque has conocemos, venido. Conmigo no hemos tenido... Vos, nuestra primera vez acá compartiendo, Hoy, sí, exacto. ¿te caí bien de entrada? Sí. Porque yo suelo hacer eso. Claro, Caigo bien de entrada hasta que me conocen. Claro, pues, bueno, la primera Tengo un impresión, handicap ahí hasta viste, que me claro. conocen. Bueno, Muy bien. Aprovecho. Muy bien. Bienvenida, licenciada. Gracias, muchas gracias. Vamos nosotros con nuestro primer debate. A ver, Versa, un dolor inexplicable. Vamos a ver un video animado de Disney que toca este tema, que es un tema delicado, sensible, profundo y muy doloroso, que es la pérdida de un bebé en el periodo de embarazo. Disney lo pudo reflejar en este video animado y con este video nos metemos en nuestro primer tema. A ver. Versa, el corto más devastador de Walt Disney Animation Studios sobre el duelo de perder a un bebé. Es una lástima enorme de Walt Disney Animation Studios no haber puesto Versa junto con Zootopia 2 y darle al público la oportunidad de emocionarse con este corto tan hermoso en la pantalla grande en el cine. A través de la danza y la música cuenta una historia profundamente conmovedora sobre una pareja que pierde a su bebé y intenta atravesar un duelo devastador. Este corto está inspirado en la historia real de su director. Es un testimonio del poder sanador a través del arte, de la fuerza que necesita para enfrentar el duelo de frente y del enorme potencial de la animación para contar historias humanas. Sin duda, este es uno de los mejores cortos del estudio hasta hoy. Impresionante. Tremendo, ¿eh? Tremendo como lo lograron reflejar con tanto arte, con tanta delicadeza. Es un video que dura 11 minutos, es un corto. Este sería el teaser o un tráiler, un fragmento apenitas, ¿no? Para reflejar. Lo hizo Disney y lo hizo un director de Disney que pasó por esta situación, pasó por este problemón. Y bueno, lo pudo reflejar a través de este video para ayudar y colaborar. Y voy a bajar con nuestra licenciada, que ya la vamos a hacer trabajar de entrada. Claro. Bueno, Anabela, difícil Sí. situación. ¿Y qué hace la pareja cuando tiene que atravesar por una situación así? Mira, en principio es de los duelos más complejos porque irónicamente es de los que más se deslegitiman socialmente, ¿no? Parecería que la mujer tiene que salir de este duelo rápidamente, ¿no? Y de hecho, fíjate que no se habla de un duelo, sino que se habla de, se dice en el lenguaje de la calle, perdió el bebé. Claro. ¿No? Como se perdió y ya está. No es lo mismo una pérdida de algo, Versa, ¿no? el corto más usual que un duelo de estas características. Porque no solamente se duela ese embarazo, se duelan un montón de expectativas, un proyecto a futuro, una idea de familia. Muchas veces el cuerpo de la mujer también sufre otro duelo respecto de su funcionamiento, acerca de cómo queda ese cuerpo después de esa pérdida, ¿no? Entonces, yo celebro que se hablen en las películas de tono infantil, tal vez, de temas que pasan en la sociedad porque abren la conversación en las familias también, ¿no? Claro. Es un tema que abarca a la familia. Absolutamente. ¿No? Ni de la mujer, ni de la pareja en caso de que haya otros hijos. Absolutamente. También. Y Dani, vi que no sé, como que reaccionaste apenas terminó el video. ¿Qué te pasó? Porque realmente es un tema muy, muy fuerte y pienso en el poder sanador del arte, ¿no? Este director que atravesó con su pareja un momento tan complicado, tan difícil en su vida y que seguramente lo ha dejado marcado para siempre, puede a través del arte hacer esto que es realmente maravilloso. Decían también en el video, qué pena que no estuvo cuando se estrenó la nueva de Zootopia, para que todo el mundo pueda verlo en el cine, pero sí pueden verlo, dura 11 minutos y realmente es hermoso y cómo temas tan difíciles se pueden tratar y se pueden... Sí, y digo, es algo que, Sergio, digamos, que la pareja tiene un desafío en común cuando pasa esto, ¿no? Sí. Y muy delicado, además. Totalmente, y hay una sutileza en todo el video que tiene que ver con un juego que hace el director entre esa danza de los papás y un par de estrellas en el universo, como que hay un puente que los va uniendo y que va acompañando ese duelo y también todo ese proceso, porque hay un proceso en el medio que es qué pasa con cada uno de ellos, cómo lo vive la mujer, cómo lo vive el hombre y cómo termina. No sé si será pertinente decir cómo termina esto, porque acá hay una pérdida, pero después
con la reconstrucción de la pareja, el paso del duelo y demás, aparece la posibilidad de un nuevo bebé. Se llama Malcolm Pierce, el director que tanto lo estamos nombrando, que atravesó por esta situación, como decíamos, y que él mismo decía, yo cuando ocurrió esto estaba más en la etapa de negación, como decir, Totalmente. negación y evasión de lo que estaba pasando. Claro. Y mi mujer sí tomó más contacto con la realidad y se hizo más cargo, digamos. Tiene las etapas del duelo. Quizá esto. por esto que decía Anabela, ¿no? La mujer pone el cuerpo, Claro. se le producen variaciones concretas en el cuerpo, ¿no? Es Muy traumático. Además, uno de los duelos más tremendos, porque estamos Es de los preparados para la muerte de nuestros padres o no. Pero digo, sabemos que es algo inevitable que va a pasar. Claro. Pero la muerte de un hijo Generacionalmente no lo es puedo esperable, claro. ni siquiera pensar Claro. ni procesar. Puede llegar a... no sé cómo lo ves, Lola, pero digo, se me ocurre preguntarte, por ahí querés contar otra cosa, pero digo, ¿puede afectar a la pareja esto? ¿Sentís que puede ser un tema en el que si la pareja no está unida puede romper, puede generar un conflicto? ¿O qué te pasó cuando lo viste? Yo creo que no sé si tiene que ver el conflicto de la pareja con la pérdida de un hijo. Sí sé que si hay un conflicto anterior, lo más posible es que se potencie. Claro. Entonces, si eso termine de provocar O sea, que puede, o la une separación, mucho o separan. Por eso, o une o separa. Claro. Ahí me quedó porque, nada, hace menos de 48 horas Ricky Sarcani tuvo una entrevista con Pergolini Sí. y hablaron de Sofía, de su hija, que murió con 31 años. Y algo que decía él que a mí me hizo recapacitar es que si bien se murió con 31 años y era muy joven, hubiera sido siendo joven si se moría a los 50. Exacto. O sea, hay como un vínculo, entonces él consiguió concentrarse en los años vividos. De hecho, contó una experiencia muy traumática, que era el día en que fallece Sofía. Él está entrando en el hospital y se da cuenta de que había muerto, él todavía no lo sabía. Pero vienen los hermanos de Sofía diciéndole, fue hermoso, fue hermoso, fue hermoso, y él no entendía nada. ¿Hermoso qué? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Y como ya venía enferma desde hacía mucho tiempo, fue hermoso porque todos estaban preparados para ese momento. Por eso los hermanos decían que la despedida había sido hermosa, Claro. porque ella había sido mimada, con la música que le gustaba, De la mejor con todos manera. delante. Está bien que él no llegó, pero el momento fue O de la mejor manera. tierno, dulce y cariñoso. Y En este caso... Claro, en este caso... Claro, en este caso yo lo que me planteo es que es el duelo de la expectativa. Eso, Exacto. por eso quiero ir a la licenciada, porque es distinto este duelo. Sí, es tiene la muy expectativa distinto. en juego, tiene un sueño que se termina. Sí. ¿Cómo se trabaja este duelo a diferencia de otros Sí. duelos? Lo ideal para este trabajo de duelo es la terapia grupal o familiar, que los dos puedan acudir al mismo espacio a la persona que estuvo gestando y quien acompañe esa gestación, que no siempre es el papá Claro. de ese bebé, ¿no? Entonces, que puedan acudir en grupo, ¿sí? A trabajar esto justamente para conocer cuál es el estilo de afrontamiento de cada uno, no dar por sentado, claro, no, pero además porque no dar por sentado que el otro vive esa emocionalidad y ese duelo de la misma manera. Algunos tienen un afrontamiento de tipo más evitativo, otro más conductual, ¿no? Hay personas que necesitan salir a hacer, a No volverse todos necesitan lo productivos, ¿no? mismo. Hay otros que necesitan aislarse y vivir esa tristeza y procesarla, ¿no? Poder entender las etapas del duelo que no son necesariamente lineales, a veces se repite alguna, se vuelve a reeditar, por ejemplo, la culpa, la negación, el enojo, ¿Son las mismas ¿no? etapas de otro tipo de duelos? Sí, Son las mismas etapas. sí, para elaborar la pérdida necesitamos pasar por eso porque tenemos que elaborarla cognitivamente, tenemos que transitar esa montaña rusa emocional que se abre a partir de la pérdida, en la que un día estás eufórico, otro día estás triste, otro día estás enojado con el mundo, ¿sí? Otro día estás hiperactivo, ¿no? Todo eso hay que transitarlo, hay que recibirlo sin Y resistencia. después retomar también la entereza, retomar la confianza para volver a intentarlo, porque digo, es una situación traumática, es un duelo que también tiene esto, ¿no? Que quizás decís, bueno, pero yo quiero ser Exacto. padre, quiero ser madre, o sea, hay que volver a intentarlo. Volver Que a también, proyectar. Ahora que lo digo, pienso que es algo distinto a otro tipo de duelos donde uno tiene una pérdida y es, ya está, no hay manera de que eso vuelva, ¿no? Es entender que una persona se fue. Pero en este caso, esa madre, ese padre tienen que retomar la confianza para volver a intentarlo. Sí, aparecen las dudas de si este cuerpo va a poder volver a gestar, Claro. de si va a ser exitoso ese embarazo otra vez, ¿no? Hay que fortalecer mucho también la pareja como equipo gestante, en definitiva, ¿no? Quien va a estar para esos cuidados, despejar todo temor, acompañar, porque, como te digo, aparece una montaña rusa emocional que la gente muy difícilmente se imagina a priori, ¿no? Y sobre todo tenemos que aprender como sociedad a acompañar estos duelos, porque en el afán de estar presente, muchas veces hacemos
hacemos preguntas incómodas para la persona que en un momento tal vez no quiere hablar de eso, no quiere Porque contactar también con eso. pienso eso. Nosotros acá siempre hablamos esto de pedir ayuda a los profesionales, no sean psicólogos o médicos o lo que sea. Pero digo, hay mucha gente que no tiene la costumbre, el hábito o nunca fue a un psicólogo, nunca acudió o tal vez no tiene los medios económicos para pagar una consulta también, Sí. ¿no? ¿Qué hacen esas personas que no... porque uno dice acá sí hay que consultar con un profesional. Pienso ahora, la gente que no tiene... No, si yo psicólogo no voy porque yo no estoy loco. No, esto... ¿Puede ser perjudicial la palabra no autorizada de un amigo, de un familiar, de alguien que quiera colaborar pero quizás no ayude en el proceso? No, no necesariamente puede ser perjudicial. Ahora, nosotros estamos en un país donde históricamente se vio a la prevención como un gasto, no como una inversión, ¿sí? Entonces esto hace justamente que por ahí no se generen tantos espacios como debería y que por suerte los hay en la comunidad. Hay espacios arteterapéuticos para la persona que por ahí no tiene un discurso terapéutico para ir a un psicólogo tradicional. Hay grupos de apoyo de personas que pasaron por esa experiencia. Muchos se organizan en hospitales públicos, en clubes de barrio, preguntar ¿no? dónde están, porque es muy importante Exactamente, eso que sí. está diciendo, Entonces, porque- esto digo, habría que tener espacios para poder publicitar justamente estas hay, acciones que son maravillosas. Bueno, Existen hospitales un públicos, montón. dijiste. Sí, hospitales públicos. De hecho, por ejemplo, talleres de este tipo suele haber en el Hospital Rivadavia, en el Hospital Tornú, hay muchos en sociedades de fomento en provincia, en clubes de barrio, siempre hay. bueno eso. Y genera algo muy bueno también el grupo de personas que pasaron por esta experiencia sin necesidad de que haya un profesional coordinando. Y también durante muchos años fue tabú este tema, ¿no? Sí, claro. No sé, bueno, es una Sí. pérdida que no está... No está legitimada, por eso te Claro, decía. claro. Se espera que la mujer salga muy rápido de este duelo, se A desestima. propósito de eso, viste que se suele decir que no hay tiempo para los duelos, cada cual tiene su tiempo, pero relativamente, ¿cuántos años puede llevar? Sí. Mira, históricamente en los libros vas a encontrar que te dicen 2 años es un duelo normal y después ya tendría que ir reubicándose. La realidad es que el duelo puede durar toda la vida, ¿no? El punto es qué tanto interfiere en tus actividades de la vida cotidiana. Al principio es ese dolor desgarrador que te interfiere en todo lo que haces y te cuesta continuar y imaginar una vida después de esa pérdida. Después recordás con dolor, pero es cierta nostalgia, ya no es ese dolor desgarrador que te impide seguir adelante, ¿no? ¿Y qué pasa cuando además del duelo de la pérdida del hijo, tenés que duelar la separación de esa mujer o de ese hombre? Sí. Como es el caso que aparece acá también en el documental. Se Sí. separan por un tiempo. Sí, se llaman duelos superpuestos. También ocurren por ahí duelos de los padres de alguno de los protagonistas de la pareja, ¿no? Esos duelos superpuestos necesitan ser elaborados cada uno por una vía, ¿no? Siempre recomendamos a las personas que no hagan un bollo con todos los duelos, ¿no? Sino que se den el espacio justamente para pensar, para recordar, para sentir sobre un duelo determinado, hacer el mismo espacio para el otro duelo, ¿no? Porque no todas las emociones cursan en el mismo momento. Por ahí, por el duelo de la separación, en un momento estás enojado y por el duelo de tu embarazo puedes sentir mucha culpa de no haberte dado cuenta de un síntoma, ¿no? Lo que pasa es que la pareja Exactamente. es el reflejo también de cuál era la expectativa. Por supuesto, Entonces, claro por que eso sí. es absolutamente lógico que haya un choque con la pareja. Sí. Tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Sí. Porque si yo iba a tener un hijo con vos y era absolutamente deseado, era nuestro mayor deseo, nuestro mayor sueño y demás, yo cada vez que te veo me recordás al duelo. O sea, me recordás a lo que perdí. O ¿Entendés? sea que te enojás por ahí lo que dice Entonces, ella. Con la pareja. es lógico que surja esa fricción. Y dentro de las etapas del duelo aparece esto, ¿no? Aparecen reproches. Tendrías que haber dejado de trabajar o tendrías que haber hecho esto. La verdad es que nadie tiene esas certezas. Normalmente Pero está siguen bueno las saber esto, que va indicaciones, por ¿no? separado. No podés hacer un duelo metiendo como el No es lo código. ideal, a ver, claro. Hacer varios Sí, sí, juntos. sí. Y Sí, también no lo es lo importante ideal. que es informarse, ¿no? Porque cuando pienso en cosas como como atravesar un duelo, que muchas veces hay desconocimiento de que hay etapas en un duelo. Totalmente. Cuando uno conoce, ayuda a enfrentarlo y Sí. atravesarlo, ¿no? Sí. Cuando uno desconoce, se siente abrumado, no entiende lo que le pasa. Ahora, cuando alguien te explica, mira, las etapas son estas, vas a pasar posiblemente Claro. por estas etapas, aunque no sean este orden, pero Sí, mira, Bueno, una guía, los ¿no? seres humanos funcionamos de una manera maravillosa, por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? Pero nos pasamos la vida buscando certezas, ¿sí? Teniendo el control y buscando certeza de las cosas. La única certeza que tenemos es la muerte y es la única que no aceptamos. Wow. Mirá vos. Y el presente, ¿no? Exactamente, sí. wow, es verdad. Y no sé ni Y de la siquiera que si el menos presente. conocemos. No, tenés razón. No, ahora que lo pienso. Ella dijo la muerte concluyente, yo le agregué algo, pero Sí. nada que ver, guitarra. No nomás. aceptamos y de lo que menos, la única certeza es de lo que menos sabemos. Exactamente. También. Qué increíble el misterio de la vida. Bueno, acá tenemos un mensaje. Dice, hola, con respecto al duelo por la muerte de un hijo, también está el grupo
Renacer. Que Ahí está. tiene Renacer. varias filiales, nos firma Graciela, el grupo Renacer. Bueno, muy importante este dato. Gracias, Graciela. ¿Qué se trabaja acá? Bueno, se trabaja un poco lo que estamos hablando, imagino. Y lo importante que debe ser para alguien poder acudir a esta información, ¿no? Sí, mira, el duelo es un proceso obviamente natural de todos los seres humanos, pero es algo que le queda muy incómodo al entorno, ¿no? Normalmente el entorno cuando te ve mal, cuando te ve llorar, te quiere sacar rápido de ahí, pero porque nadie sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces no estés mal, no llores, le cuesta a la gente acompañar eso. Entonces estos grupos lo que permiten es un lugar cuidado, libre de juicios, donde puedes sentirte libre de llorar todo lo que quieras llorar, de decir las insensateces que puedas decir en Te vas ese a encontrar con momento, gente ¿no? que de duelo. lamentablemente, pero Pasó la está pasando lo mismo, pero que Exactamente. es una contención. Que Y no va te a ser, sentís exacto, solo y en va a la ser desgracia. alojado amorosamente, ¿no? Dijiste que era uno de los duelos más complicados Sí, ¿no? lo es, sí, el duelo perinatal lo es, sí. También es algo que afecta a la familia. Sí. ¿Toda la familia debería quizás tomar contacto con algún profesional o ir a algún lugar de ayuda? Padre, madre, hermanos, si hay hermanos o hermanitos o hijos Siempre de es, distintas edades. ante la duda sí, pero no quiere decir que haya personas que tengan recursos de afrontamiento entrenados por situaciones de la vida o porque ha ido por otros duelos previamente o porque tienen otro estilo de afrontamiento más conductual. Digamos, todos los estilos de personalidad son respetables. Lo importante siempre es no avasallar el proceso del otro, ¿no? Claro, porque hay No duelos que no se presionar. hacen de modo inmediato. No. Por ahí pasan 3 años y haces el duelo. A mí me pasó con un hermano menor Sí. que murió y lo hice mucho después al duelo. Sí, y lo Primero reeditas en justifiqué. distintas etapas de la vida también. Si lo vas reeditando, ¿no? Por ejemplo, Daniel nombraba que uno espera de alguna manera la muerte de los padres, ¿no? Que está preparado genealógicamente para que suceda primero. Pero después cuando vos te vas haciendo adulto o te volvés mamá o papá, reeditas ese duelo porque vas asumiendo ese rol que tenían ellos, ¿no? Entonces vas resignificando ese vínculo a lo largo de los años. ¿Por qué piensan que era un tema tabú? Digo, a la licenciada o al que quiera. Porque en su momento no se decía tanto. No sé si ahora también, por ejemplo, si nacen chicos después de esta pérdida, ¿se les cuenta? Claro. ¿Se les oculta? ¿Conviene contarles o Se no? decía perdió el embarazo. Claro. Claro. ¿No? Sí, exacto. Hay muchas costumbres. ¿Te acordás que se usaba antes también? Bueno, Ernesto Sábato, ¿no? Se le ponía el nombre al hijo siguiente de ese hijo perdido, ¿no? También. Trauma total. Exacto, con toda la carga que eso tremendo. significaba, ¿no? Sábato siempre ha contado lo que significó para él esto, ¿no? Culturalmente tenemos diferentes maneras de vivir el luto. El luto son los rituales alrededor del duelo. Siempre hay que hacer algún ritual de cierre, sea escribir una carta, sea un dibujo, sea sentarnos en familia a charlar de esas O sea, expectativas. conviene enfrentarlo. Ese cierre lo Enfrentarlo y necesitamos. atravesarlo. Sí, exactamente. Porque vieron que sí. también antes, bueno... Sí, de paquetito lo cerrábamos sí. y lo tirábamos atrás. Desaparecían las fotos, no se Claro. hablaba de Sí, la muerte claro. de nadie, no solo de los hijos, de la mamá, la abuela, no sé. Claro. Bueno, la abuela tal vez quizá no, pero cuando eran muertes Claro. no esperables o no esperadas. Algo de eso persiste con esto de no contar el embarazo hasta los 3 meses por Claro, si también. pasa algo que nadie se entere, ¿no? es verdad. Pero a veces persiste un poco con antes eso. se pensaba que uno podía como olvidar eso, ¿no? Que era ese- En una realidad locura. era la manera que te habían dicho en que se superaban las cosas. Ujú. O sea, Poniendo no es bajo que la alfombra. nadie lo hacía por maldad. No, no. Sino porque Creían nos que era lo habían mejor que se podía enseñado hacer. que la mejor manera de pasar por un trauma era olvidarlo, taparlo y no hablar de ello. Como Claro. que hablar de ello era retroalimentar el dolor. Sí. Luego, obviamente, con el tiempo y con la sabiduría de un montón de especialistas, nos hemos dado cuenta de que justamente es al revés. Hablarlo es lo que sana. Callarlo no. En ninguno de los casos, Anabela, conviene no decirlo. Mira, hay un tiempo para decirlo, pero yo a mis pacientes siempre les digo, si vos pones muchas cosas abajo de la alfombra y vas haciendo montoncitos, cuando querés cambiar de posición te tropezás. Ah, mira. Qué imagen gráfica, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Guillermina Valdés contó no hace mucho en una entrevista lo mismo. Que ella se enteró por su abuela Cierto. de que había tenido un hermanito o una hermanita, Ahí no está. recuerdo la situación, y en su casa se tapó. Cierto. Ella se enteró de casualidad y de grande. Nunca había sabido que había tenido una hermana y a raíz de eso, y de saberlo, empezó a relacionar cosas que le pasaban y entendió un montón de cosas de ella. Claro. Claro. Porque no era tan habitual la consulta al profesional, al psicólogo No, en ese no, no, por momento. supuesto. Eran los padres arreglándosela diciendo, bueno, yo, qué sé, le voy a decir que Claro. mamá se fue de viaje, que no está. Lo mismo bueno, que cuando había un embarazo no deseado en la familia, era exactamente lo mismo. Claro. Te mandaban de viaje, parías en otra provincia Sí. y si Vale. tenías dinero.
Totalmente. harías en otra provincia Nadie y sabía a la nada. vuelta volvías, ¿cómo no? ¿Se fue de viaje de estudios o fue Sí. a cuidar a algún familiar? O... Claro. Bueno, hoy, acá nos aportaba Graciela, nuestra televidente, el grupo Renacer, Sí, exacto. hospitales públicos que vos decías, Totalmente. personas que estén Sí. atravesando por esto, buscar información o buscar respaldo, contención. También hay que animarse a pedir esos espacios, digo, se puede pedir que por ahí una escuela pueda poner sede para armar este tipo de grupos, digo, a ver, tenemos que animar a usar más los recursos de la comunidad que están al servicio nuestro, ¿no? Eso tenemos que acostumbrarnos a hacer un poco más de ruido en Bueno, ese sentido, ¿no? Importante, Anabela, todo lo que contaste y todos los aportes. Bueno, y si te estás atravesando una situación así, te toca atravesar una situación así, sabé que tenés que pedir ayuda, que tenés que informarte, que tenés que conocer y que tenés que buscar contención de gente que lamentablemente va a estar pasando por lo mismo que vos, pero no te vas a sentir sola o solo y vas a poder resolverlo quizás de una mejor manera.